Vamos a finalizar este periodo que hemos tenido de estudio, de predicaciones sobre los yo soy de Jesús, ¿verdad? Ha sido un tiempo de mucha bendición, la verdad. Ha sido un tiempo muy bonito. Y la verdad es que este mes ha sido un mes inesperado en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Pero sobre todo porque he tenido que predicar 3 veces este mes aquí. Y ha sido, la verdad, un honor, pero claro, ha sido un trabajo duro, porque exponer la palabra del Señor, los que, Rubén, nos dedicamos, por la gracia de Dios, a exponer la palabra del Señor, pues es con temor y temblor que cogemos el púlpito y así lo hacemos. Hoy vamos a finalizar los Yo Soy de Jesús, pues con el que Jesús nos habla desde su santa morada. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega. Nos vamos a acercar al libro de Apocalipsis con temor y temblor, como a toda la palabra de Dios, hermanos y hermanas, No es porque sea el libro de Apocalipsis, pero debemos coger toda la palabra de Dios con temor y temblor, escudriñarla, como dice el apóstol, retener lo bueno y desechar lo que no sirva. De la palabra de Dios todo sirve. Lo que no sirva quiere decir lo que nos llegue de fuera. Vamos a ir al capítulo 21 de Apocalipsis. Está al final de la Biblia. Está al final de la Biblia. Veréis, Apocalipsis es un libro que, si preguntas, yo creo que casi todo el mundo sabe qué libro es y dónde está. Luego, si preguntas más exhaustivamente, bastante gente te dirá, está en la Biblia. Pero en realidad, si preguntamos quién se ha leído el libro de Apocalipsis, el porcentaje no es tan alto. Pocas personas, incluso dentro del pueblo de Dios, se han leído el Apocalipsis entero. No es un libro fácil de entender, no vamos a decir que es un libro fácil de entender, pero sí que hay que acercarse a este libro pidiendo al Señor también iluminación para que nos explique lo que Él tiene para nosotros. Vamos a leer estos versículos para que apoyarán la predicación de esta tarde, y también va a ser una predicación, pero una especie de estudio, versículo a versículo, de lo que el Señor nos quiere decir, ¿de acuerdo? Bueno, capítulo 21, los versículos que van del 1 al 8, lo tenemos ahí. Cielo nuevo y tierra nueva. A mí esto me da un subidón. ¿Qué queréis que os diga? A mí cuando llego aquí, a mí me pega un subidón. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, pues veréis. La declaración más absoluta del poder de Dios está aquí. Aquí, se encuentra en Apocalipsis, aunque veremos que hay algún pasaje más en la palabra de Dios donde nos dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. La declaración absoluta de Dios sobre su poder y eternidad se encuentra aquí. Y es importante comprender y reflexionar sobre esta declaración para nuestra vida diaria, para nuestra espiritualidad cotidiana.
Porque hay una cosa que se llama espiritualidad cotidiana, que es la que vamos desarrollando día a día y la que necesitamos desarrollar para vivir. La declaración de Dios de yo soy el alfa y el omega es una afirmación poderosa que se encuentra en este libro. Y esta declaración tiene gran importancia y hay que reflexionar sobre ella porque puede brindarnos una comprensión más profunda de la naturaleza divina y su relación con el tiempo y la eternidad. O sea, Dios en el tiempo y la eternidad, que son conceptos que muchas veces pasamos por alto porque son conceptos que es verdad, se nos escapan. Cuando pensamos en la eternidad de Dios y el tiempo, se nos escapan estos conceptos, pero están ahí y debemos estudiarlos. Al decir yo soy el alfa y el omega, Dios está afirmando su existencia eterna, y su dominio sobre todas las cosas, de principio a fin, todo. El alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega, ¿de acuerdo? Lo que simboliza la totalidad y la plenitud. Esto nos muestra que Dios está presente en todas las etapas de la historia y tiene un control absoluto sobre ellas. Y esto lo debemos de tener muy claro. Esto es espiritualidad cotidiana. Dios alfa y omega tiene control absoluto sobre todas las etapas de la historia, las que han sido, las que son y las que serán, y nosotros tenemos que descansar en eso. Todo está bajo el control de Dios. Además, esta declaración nos invita a reflexionar sobre la naturaleza trascendente de Dios. Al ser alfa y omega, Dios está más allá de los límites del tiempo y el espacio. Nosotros estamos ahora sujetos a unas leyes físicas que nos delimitan el espacio donde nos movemos, pero Dios no. Dios está ausente de todas esas leyes que a nosotros, porque Él creó, el Dios que creó la materia, como dice Philip Jansen, se hizo materia por nosotros. ¿Esto lo habéis pensado alguna vez? Se hizo materia en Cristo por nosotros. Él existe antes de la creación y existirá después de que todo termine. A lo mejor se nos puede explotar un poco la cabeza esta tarde, pero es así. Él existe antes de todo porque Él lo creó todo y cuando nosotros y ya no estemos y todo termine en esta tierra porque tendrá su final, también seguirá existiendo. Esto nos recuerda que Dios es infinito, inmutable y eterno, lo cual es reconfortante porque nos da confianza en su poder y en su fidelidad. Nosotros no tenemos que hacer nada, ni somos capaces de hacer nada más allá de nuestra existencia. Al comprender y reflexionar sobre esta declaración, también podemos encontrar consuelo y esperanza en los momentos de dificultad, porque Dios es eterno y está al control de todo. No hay nada que se le escape. Nuestra vida la conocemos minuto a minuto, vamos andando sobre nuestros pasos, pero Dios está fuera y lo ve todo. Ve nuestra vida de principio a fin y sabe lo que va a acontecer y sabe lo que va a pasar. Saber que Dios es el principio y el fin nos muestra que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que está presente en cada momento de ellas. Si Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Él está al control de todo, de todo. Y nosotros como hijos suyos debemos descansar en esta promesa. Incluso en los momentos más oscuros, sí, ahí es donde tenemos que echar mano de la vida eterna, como dirá el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y es lo que le está diciendo. Nos recuerda que no importa cuál sea nuestra situación, Dios está con nosotros y tiene el poder de llevarnos a través de cualquier desafío de la vida. De cualquier desafío. Y los que estamos aquí, todos hemos estado frente a desafíos y estamos frente a crisis y lo estamos. Pero Dios está con nosotros. ¿Amén? Mirad, el principio de todas las cosas lo encontramos, el alfa y omega, en pasajes bíblicos como por ejemplo Apocalipsis 1:8, que ya nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero es que Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor,
Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No se anda con titubeos el Señor. Fuera de mí no hay Dios. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él confluyen. Todo en Él se sostiene. Todo. Y Apocalipsis 21:6, como hemos leído, y me dijo, hecho está, y ahora veremos qué significa hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El concepto de alfa de Dios se refiere a la idea de que Dios es el origen de todo, el alfa, el principio absoluto de todo lo que existe. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva que podemos implantar en nuestra mente por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo y la fe que el Señor nos da, consideramos que Dios es la fuente primordial de la creación y el sustento de todo lo que conocemos, de todo, de todo. Solo desde esta visión de que Dios es el principio supremo y eterno, el ser supremo que trasciende el tiempo y el espacio, al que le atribuimos la capacidad de haber dado inicio a todo lo que existe, desde el universo hasta la vida misma, entendemos esta concepción de alfa de Dios, de que Él es el origen, no solamente el principio, sino el origen de todo. Implica esto que es la causa primera, Dios, y fundamental de todo lo que vemos a nuestro alrededor. La causa primera y fundamental de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y le atribuimos haber creado el universo y establecido las leyes naturales que lo rigen. Fijaos, 1 grado más cerca del Sol estaríamos fritos. 1 grado más alejados del Sol estaríamos congelados. La gravedad que nos sostiene en este mundo, pegados al suelo. No sé, las leyes de Newton, ¿no? Reacción, acción, reacción, todo. O sea, todo fue creado por el Señor. La omega, el fin, que quiere decir consumación, no solamente el final, sino consumación de todas las cosas o el propósito final de todo, ¿no? Aparece también en estos primeros versículos del capítulo 21 y nos habla sobre el plan de Dios consumado ya en la restauración de todas las cosas. Los que estamos leyendo aquí en la consumación final de los tiempos que vivimos y que dará paso a la restauración de todo. Nosotros estamos viviendo en un lugar, en una época, en un planeta que tendrá un momento en el que todo el plan de Dios será consumado para ser todo restaurado y estar con Él. Y ahora lo veremos más detenidamente. Aunque estos pasajes de Apocalipsis pueden resultar difíciles de interpretar y nos acercamos, como hemos dicho, con temor y temblor, debido al cúmulo de simbolismos, de figuras, a veces nos encontramos en Apocalipsis números, colores, ¿sabéis? Sí podemos acercarnos con cautela para intentar extraer la mejor enseñanza para nuestras vidas. Nos acercamos con cautela, no hacemos una lectura simplista, no. Lo que hacemos es extraer del libro de Apocalipsis, conforme a lo que necesitamos para nuestra espiritualidad cotidiana, lo mejor, ¿no? Para poder también tener esperanza que nos guíe. Porque una mejor comprensión de la palabra de Dios aclara, despeja e ilumina nuestro caminar en la vida cristiana y nuestra relación con el Señor. ¿Es así? Pues dicho esto, vamos a comenzar con el versículo 1 de Apocalipsis y esta breve introducción también que he hecho, y os pongo un poco en contexto de estos versículos, de estos 8 versículos. Mirad, al terminar el capítulo anterior, o sea, el capítulo 20, ¿vale? Vimos el fin del orden antiguo. Si leemos el Apocalipsis, llegaremos al capítulo 20 y en el 19 y en el 20 veremos cómo el orden antiguo, que es el orden antiguo es en el que vivimos ahora, se acaba.
La tierra y el cielo dice que desaparecen, los pecadores resucitan y son juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 11, 15. No vamos a entrar ahora en si existe el infierno o no existe el infierno, que es el lago de azufre o no. Porque dentro de nuestras propias filas incluso hay personas que te dicen que el infierno no existe como tal y que, en fin, en esto no vamos a entrar. Para los creyentes, y nos tenemos que quedar con esto, para los creyentes, los hijos de Dios, este es nuestro nuevo comienzo. Este es nuestro nuevo comienzo. Resucitados y glorificados, libres de pecado y por lo tanto ya de las consecuencias que el pecado tiene en la vida de las personas. Satanás ya no estará presente nunca más. ¡Nunca más! Ya no estará presente nunca más. Este será el nuevo Edén, el nuevo Edén. Yo quiero traeros esta tarde un mensaje para levantar el vuelo, hacia la santa morada del Señor, ¿vale? Dios mismo habitará con sus hijos en este nuevo Edén. Ahora el Señor resucitó, está su espíritu, pero entonces habitaremos todos y Dios con nosotros seremos todos con el Señor. Nuestro nuevo cielo no es un firmamento cósmico compuesto de galaxias y estrellas, ¿vale? Esto que quede muy claro. Es un mundo nuevo moral y espiritual. Moral y espiritual. Nuevo en valores y virtudes, con cuerpos y mentes renovadas, alineados ya perfectamente en espíritu, en alma y cuerpo, porque somos también hechos a imagen del Señor, con nuestro Señor, con nuestro Señor. Una nueva tierra se despliega ante nosotros. Mirad, de verdad, quiero que os imaginéis esta tarde esa nueva tierra, ¿vale? Una nueva tierra se despliega ante nosotros, de la cual ya somos parte perfeccionada, embellecida, donde florece la vida en todas sus manifestaciones, cualquiera que sea, y se ha puesto fin a desastres y enfermedades. Los silencios son buenos, que lo sepáis. Sin duda, esta es la consumación del anhelo más profundo que los creyentes de todas las épocas han tenido. Lo vuelvo a repetir, Esta es la consumación y el anhelo más profundo que los creyentes de todas las épocas han tenido. ¿Podemos imaginar un mundo así? ¿Podemos imaginar un mundo así? Pues mirad, sí, porque muchos antes que nosotros ya lo hicieron. Hechos 11, 13 al 16. Hechos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pues los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una celestial, por lo cual Dios mismo no se avergüenza de llamarles Dios, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que no se nos olvide. Nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevarnos de él. La palabra de Dios ya no nos hará falta en el cielo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque Dios mismo estará allí. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mirad, la creación tal y como la conocemos ha quedado gravemente afectada por el pecado. Y lo dice Isaías 24, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y lo dice en el versículo 6 también. Por esta causa la maldición consumió la tierra. La tierra está afectada por el pecado, toda ella. Por eso Dios tiene que crear un nuevo mundo para que lo habiten nuevas personas. Esto es más que una restauración. Esto es más que una restauración. Nada de lo que existe actualmente, tal y como está, es aprovechable para que este nuevo ciclo se dé. Esto es una nueva creación, a semejanza de lo que Dios hace cuando le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no es que Dios va a pulverizar todo lo que existe
y va a crear todo de la nada, sino que lo va a regenerar de tal manera que va a ser de algo que no servía, va a servir, como nos hace con nosotros. Nacemos de nuevo, tenemos una relación con Cristo, y entonces somos los mismos, pero diferentes. Pues esto será lo mismo cuando el Señor restaure todo. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Con respecto al mar, porque hay gente que, y ayer me preguntaba a mi hija sobre este tema, el mar, si tanto que me gusta el mar, ¿cómo no va a haber mar en el cielo? Mirad, con respecto a este pasaje hay que saber también interpretar el lenguaje alegórico y simbólico. Por toda la Escritura se nos muestra simbólicamente cómo el pueblo de Dios, el pueblo judío, se relacionaba con el mar y con el agua. A veces el agua era fuente de vida y purificación en el templo. Otras, elemento destructor y terrible, porque el mar era separación entre personas, era muerte porque morían allí personas, era algo que ellos, era un elemento destructor y terrible. Y ellos tenían siempre una actitud tan ambigua, la del pueblo judío, ¿no? La amaban y temían a la vez el mar, el agua. Pero no olvidemos que el agua está presente desde el Génesis, y que es parte primordial y fundamental en el discurso de Jesús, e incluso colaborador necesario, el agua como elemento purificador, como instrumento indispensable en nuestro renacer espiritual por la obra del bautismo. Así que debemos acercarnos a la palabra de Dios entendiendo lo que leemos, ¿de acuerdo? No es que no vaya a haber mar, es que lo que simboliza el mar no se va a dar. Esa oscuridad, esa destrucción, tengamos muy presente. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fijaos, la nueva tierra también debe tener una nueva metrópolis que sustituya a la vieja Babilonia. Y esta es la nueva Jerusalén, ¿de acuerdo? Dios había elegido Jerusalén como la capital de su reino aquí en la tierra. Sin embargo, la corrupción de la misma a través de los siglos, comparada con Sodoma y Egipto en Apocalipsis 11:8, hacen necesario formar una nueva. Pero la nueva Jerusalén no es solamente una ciudad física donde estarán los redimidos, sino que se refiere a su iglesia. Mirad, la palabra descender en el original griego significa ellos están bajando. En el original griego, que es katabá y boa ab. En el original griego, descender ahí significa ellos están bajando. El ser humano ha fracasado estrepitosamente en todos los intentos de crear sociedades y estructuras sociales justas, porque fracasamos. No podemos crear sociedades y estructuras sociales justas porque no somos personas justas, no lo somos. Esta nueva Jerusalén, que es física y es espiritual, es santa, nada impuro o que hace abominación y mentira entrará en ella. Y esto lo dice el Señor en Apocalipsis 21:27. Es difícil imaginar un mundo así. Yo sé que es difícil imaginar un sitio así, pero existe, está en el cielo y ha sido creado por Dios. Existe. El proyecto fracasado de Satanás, y si leemos el Apocalipsis, iremos viendo cómo Satanás, desde el Génesis, Satanás tiene un proyecto de destrucción sobre los hijos de Dios, sobre Dios y los hijos de Dios. Y el proyecto fracasado de Satanás de imitar a Dios con la gran Babilonia que aparece en Apocalipsis y con su esposa, la gran ramera, ha quedado ya en el olvido. La esposa del Cordero, versículo 19, el capítulo 19, los versículos que van del 7 al 8, es decir, su iglesia, la esposa del Cordero es su iglesia, desciende ahora victoriosa, ataviada para la ocasión, una imagen que toma como referencia una boda judía,
Porque Juan, cuando escribió el Apocalipsis, no olvidemos que Juan era judío y que cuando escribió el Apocalipsis tomó de referencia para poder explicar esta visión una boda judía, ¿vale? En la forma, una boda judía en la forma, y deja ver el nivel de intimidad al que llegaremos con Dios cuando estemos con Él. La relación de Dios con la ciudad, con la Iglesia, tiene la intimidad que existe en el matrimonio, no por vivir juntos, sino que la ciudad es la morada de Dios. ¿Nosotros dónde vivimos? Yo estoy casada. ¿Con quién vivo? Con mi marido, en mi casa. Si somos la esposa de Cristo, si somos la esposa de Dios, ¿dónde vivirá Dios? Con su esposa. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Dios el tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Leemos el Antiguo Testamento y vemos que el tabernáculo era itinerante. El templo, una vez Israel se estableció, edificó el templo de Jerusalén, pero el tabernáculo era itinerante. Donde iba el pueblo de Dios, se montaba el tabernáculo. Y Dios descendía y moraba allí en el tabernáculo, ¿de acuerdo? Y era allí donde se encontraba con su pueblo, donde Él manifestaba su presencia y su gloria, allí en ese tabernáculo. En la Nueva Jerusalén, en la que estamos viendo ahora en Apocalipsis, donde estaremos nosotros, los que hayamos creído en Cristo y hayamos acogido su palabra, Dios mismo morará con su pueblo, pero sin las limitaciones del Antiguo Pacto. Sin las limitaciones del Antiguo Pacto, porque recordar que en el tabernáculo, ¿quién podía entrar? Y en el templo, ¿quién podía entrar? Y aunque ahora Cristo ha hecho posible que estemos delante de su gloria, cuando todo quede restaurado, estaremos habitando, ahí sí, físicamente también, con Dios mismo. Igual que al principio en el Edén, que es el plan original que el Señor tenía para nosotros. Esto será posible porque existirá una nueva relación entre Dios y sus redimidos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto será así. Versículos 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La historia de la humanidad está plagada de llanto, de dolor y clamor por todas las injusticias vividas. ¿Es así o no es así? Y esto ha sido así a causa del pecado que mora en nosotros. A causa del pecado que mora en nosotras. Eliminado el problema, desaparecen sus efectos y las consecuencias. Hay un refrán que dice: muerto el perro, acabó la radio. Cuando el Señor ha derrotado a Satanás, ya lo ha derrotado. Aquí no hay una lucha de poder que muchas veces oímos decir: es que todos los días el Señor y el diablo tienen una lucha. No. Aquí ha vencido. El diablo está vencido. El diablo está vencido en la cruz. Esto que no se nos olvide. Aquí lo que pasa es que él ahora anda por este mundo como león rugiente, mirando a ver quién devora. Pero que está vencido y él lo sabe. ¿Vale? Pero Cristo cargó con todo nuestro pecado en la cruz para que este momento pudiera llegar, ese momento en el que estamos, que es realidad para Dios, que aún no es realidad para nosotros, con ese momento para que pudiera llegar. Pablo dijo en 1 Corintios 15:54, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Un nuevo cielo se abre ante nosotros porque el viejo círculo ya se ha cerrado. Las primeras cosas pasaron. Libres y santos, con una mente y un cuerpo renovados.
Fijaos. Palabras de Dios mismo, fieles y verdaderas. Y no debemos albergar ninguna duda de que esto se producirá así. No debemos dudar de que esto será así. Porque es que Dios nos está revelando el futuro para nosotros, pero el presente para Él. Fijaos, en su santa palabra. Versículo 6. Y Él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Estas palabras nos pueden trasladar a la cruz cuando Jesús dijo, consumado es, en Juan 19:30, pero no es ese verbo el que se utiliza aquí. Es telelostai. Telelostai es consumado es, perfecto, he acabado la obra que me diste, lo que el Señor dijo en la cruz. Sin embargo, los hecho está que aparecen en Apocalipsis significan otra cosa. Yeyova, que es la palabra en griego, significa ha llegado a ser, se ha hecho realidad. Cuando el Señor dice, escribe, hecho está diciéndole, ya está, ya es una realidad, ya está, es una realidad. Fijaos, que nosotros aún no podemos ver, pero que es una realidad delante de Dios. Fijaos que nosotros ya estamos allí en aquel momento, aunque estemos aquí ahora, pero para Dios ya estamos allí porque se ha hecho realidad. Eso es lo que específicamente quiere decir aquí el hecho está. Pasa lo mismo con estas dos palabras, alfa. Alfa no es solo para identificarse como el principio o el primero, sino que Dios es el origen de todo cuanto existe, lo hemos dicho al principio. Mientras que omega no significa solamente el final, sino que significa que todas las cosas tienen su meta y su consumación en Él. Todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que el ser humano ha hecho, lo crea o no, tiene su consumación en aquel momento en el que todos seremos juzgados y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos los que tengamos que ir con Cristo iremos y los que no tengan que ir con Cristo no irán. Hay una profunda necesidad espiritual del ser humano, hay una profunda necesidad espiritual del ser humano que solo el agua de Dios que Él ofrece puede llenar. Solo. Una vez más, permanece la invitación aquí del Señor. A mí me sorprende que aún aquí el Señor haga partícipe de su reino en forma de agua viva a estas personas. Invitación que ya hizo durante su ministerio terrenal y que no cesa de recordarnos aquí también, y más adelante lo hará en capítulo 22 de Apocalipsis, en su versículo 17. No deja de invitarnos, de decirnos, aquí está el agua viva que soy yo y podéis beber. No deja nunca. Los que estamos aquí, y cuando digo los que estamos aquí, me estoy trasladando allí, ¿vale? A ver si nos vamos situando un poco esta tarde. Es porque hemos aprovechado esa generosa invitación. Muchos escuchan la invitación del Señor y no la quieren. Ayer lo hablábamos en un tiempo de charla. Es tan fácil y tan difícil y tan complicado y tan fácil como decir, esto es un regalo para ti y tú no lo quieras aceptar. Y tú no lo quieres aceptar. Versículo 7. Hijos y herederos, hijos y herederos. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hijos y herederos. Jesús nos mostró al principio de Apocalipsis, y si lo vemos y lo leemos, vemos que nos mostró en las cartas a las 7 iglesias una extensión más del camino a seguir si queremos estar con Él. Y estas cartas deberíamos leerlas bastante a menudo en las iglesias. Sin embargo, al final de cada crítica y advertencia que hace el Señor a las 7 iglesias, siempre encontramos una exhortación y una promesa. Siempre, siempre. Al que venciere, le daré. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida eterna. Apocalipsis 2:7. No sufrirá la segunda muerte, las consecuencias del pecado. Apocalipsis 2:11. El maná, la piedrecita blanca, que es un nuevo estado de inocencia y un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17.
autoridad, poder, la plenitud de su luz, Apocalipsis 26, 28, vestiduras blancas y nuestro nombre en el libro de la vida, Apocalipsis 3, 5. Ser como una columna, una fortaleza inamovible en el templo de mi Dios, Apocalipsis 3, 12. Que se sienten conmigo en mi trono, reinar con Jesús, Apocalipsis 3, 21. Fijaos. La eternidad será un lugar donde seremos recompensados por nuestra fidelidad, no por nuestras obras. No. Seremos recompensados por nuestra fidelidad al Señor, no por nuestra cantidad de fe. Yo tengo mucha fe, tú tienes menos fe, tampoco. No. Seremos recompensados por nuestra fidelidad al que venciere, dice el Señor, al que sostenga, al que aguante, al que corra la carrera, como dirá Pablo, ¿no? Cristo ha vencido al mundo, al pecado, a la muerte y a Satanás. Que no se nos olvide esto, por favor. Levantémonos por la mañana y digamos, Cristo ha vencido al mundo, a la muerte, al pecado y a Satanás. Nosotros, sus hijos, también hemos vencido a través de la sangre de Cristo y la fe al mundo, al pecado, a la muerte y a Satanás. Por la sangre de Cristo. No por nosotros ni nuestros méritos, por la sangre de Cristo. Sus victorias son las nuestras. Sus victorias son las nuestras. Hemos peleado la buena batalla, me encanta Pablo. Me dan ganas de llorar cuando leo siempre este versículo, porque Pablo se está despidiendo de Timoteo. Pablo dice, yo ya sé que estoy listo para el sacrificio, ya estoy listo para partir, Timoteo. Y yo parafraseo, 2 de Timoteo 4, 7, 8, y digo, hemos peleado la buena batalla. Hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe y ahora nos espera la corona de justicia que nos da en este día el Señor, juez justo a todos los que hemos amado y esperado su venida. ¿Amén? Es así, es así. Corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8, corona incorruptible, 1 de Corintios, corona de gozo, 1 de Tesalonicenses, corona de la vida, Apocalipsis y Santiago también lo dicen. Fijaos, por todas partes en la palabra de Dios se nos insta a una espiritualidad cotidiana, una esperanza diaria en el libro, en las palabras de Apocalipsis. Mirad, versículo 8, el destino de los incrédulos. Estamos terminando ya. Mirad, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mensaje de Dios, y esa es una frase de Pablo Martínez Vila, no sé si lo conocéis, él es psiquiatra, si no me equivoco. El mensaje de Dios es un mensaje de amor y misericordia, pero, con un anuncio de juicio. No podemos tampoco engañar a las personas, El mensaje de Dios es un mensaje de amor y misericordia, pero con un aviso de juicio. Hay una delgada línea roja que Dios ha trazado con su divino dedo, Hay una delgada línea roja que Dios ha trazado con su divino dedo, que pone límite a la maldad humana y niega la entrada al nuevo reino de Dios, a todos los que en su cobardía, los cobardes, o en su arrogancia, los incrédulos, negaron a Cristo y la eficacia y la veracidad de su mensaje. Es así. Un día estaba escuchando a Paul Washer en una predicación y ahora mismo lo ilustró muy bien. Y él estaba así y el Señor está así. Está reteniendo su justicia y está diciendo ven, ven, ven. Pero un día el Señor quitará esta mano, porque la quitará. Y la justicia de Dios se manifestará en la tierra. Y todos no vamos a estar con el Señor, todos no van a estar con el Señor. Repito, hay una delgada línea roja que Dios ha trazado con su divino dedo que pone límite a la maldad humana y niega la entrada al nuevo reino a todos aquellos que en su cobardía o en su arrogancia negaron a Cristo y la eficacia y la veracidad de su mensaje.
todos estos están excluidos de la gloria del Señor. Este mundo está totalmente incapacitado para ofrecer a la humanidad un nuevo comienzo como el que Dios nos ofrece en su palabra. Está incapacitado. Quiero que recordéis esto. Cada día está incapacitado. El padre de mentira, que es Satanás, que es el que gobierna ahora mismo y anda por el mundo, es el que quiere convencer a las personas de que esto, nada de lo que se dice aquí es real. Esto. Como el que se describe aquí en Apocalipsis, este nuevo comienzo, nos quiere engañar. Porque este mundo está lisiado emocionalmente y espiritualmente también, Y porque lleva encima suyo este mundo, como un yugo, un estigma, la marca del pecado. Lo llevamos encima. ¿O no nos cuesta no pecar? Es una lucha diaria. Cuando más quiero hacer el bien que quiero, dirá Pablo, me sale el mal que no quiero. ¿Verdad? Es una lucha diaria. Sin embargo, está sobradamente capacitado este mundo. Cuando hablo de mundo, hablo de padre de mentira, de las personas que no escuchan la voz de Dios y espiritualmente no están con Él. Este mundo está sobradamente capacitado para hacernos creer que nada de lo que dice la Biblia, y mucho menos de lo que nos dice en Apocalipsis, puede ser posible. ¿Verdad o posible? Y que creerlo es una actitud infantil, escapista, porque los finales felices no existen, solo existen en las películas. ¿Verdad? Eso te lo estás inventando. Eso es una fuga que vosotros hacéis, porque como no queréis vivir en la realidad del mundo, no conozco a personas como los cristianos, me da igual la denominación, porque nadie tiene el monopolio de la salvación, os lo digo desde ya, solo lo tiene Dios, ¿vale? No vamos a decir, solo nos salvaremos nosotros. Mentira. El monopolio de la salvación lo tiene Dios. Y no conozco personas más realistas y más comprometidas en este mundo que los hijos de Dios, que se van al otro lado del mundo y ponen su vida en riesgo por ayudar al prójimo. Y tampoco hay que irse al otro lado del mundo. Estamos aquí y estamos ayudando al prójimo, ¿verdad? Nuestro enemigo no quiere que este mundo viva a la luz del mensaje del reino de Dios. No quiere. Y todo su afán irá destinado a que vivamos entre la ruina moral, la injusticia social y la decadencia espiritual. O mejor aún, la total ausencia de ella. No quiere que vivamos a la luz de la palabra de Dios. El mundo es mundo y nada va a cambiar ni puede ser cambiado. Parece ser, ¿no? Mirad, si leemos Apocalipsis, y voy concluyendo ya, y estudiamos este libro, vemos cómo no podemos comprender todo lo que dice en él. Y tenemos que ser realistas, no podemos comprender todo lo que dice en él. Quizás la primera vez que nos acerquemos a este libro en clave de estudio o ir desgranando su contenido para aprender, nos sobrevienen más preguntas que respuestas, seguro, nos van a sobrevenir más preguntas que respuestas. O una mezcla de sentimientos en clave de temor, inquietud, tristeza en algunos momentos, cuando leemos Apocalipsis. Miedo, puede ser que también, miedo. Tal vez sintamos que a veces estemos inmersos en una especie de película gore, no sé si sabéis lo que es una película gore, pero con mucha sangre, con mucha violencia, porque Apocalipsis es un libro tremendo, ¿de acuerdo? Y nuestra realidad parezca que no nos conecta con la realidad de la palabra de Dios y sea pura ciencia ficción lo que estemos leyendo a veces, ¿sabéis? Puede ser. Sin embargo, para nosotros los creyentes, comprometidos con el Señor, los que hemos aceptado a Cristo, el libro de Apocalipsis, mirad lo que os voy a decir, debería ser nuestro libro de cabecera, de consuelo, porque no es aquí donde todos queremos llegar, al capítulo 21 de Apocalipsis y a su capítulo 22. Debería ser nuestro libro de cabecera espiritual.
¿No es este el profundo anhelo de nuestro corazón, estar con el Señor y llegar a disfrutar una eternidad con Él, libres ya del pecado de este mundo que nos oprime cada día? Para llegar al capítulo 21 de Apocalipsis, para llegar a este capítulo 21, inevitablemente tenemos que pasar por los otros 20. ¿Es así? No, es que quiero llegar del punto A al punto B. Bueno, pues usted tiene que pasar por aquí. Ah, no, yo por aquí no paso. Pues usted no va a poder llegar del punto A al punto B. Inevitablemente debemos pasar por los 20 primeros capítulos, y sea lo que sea, y quiero que esto se nos quede meridianamente claro esta tarde en nuestras mentes y en nuestros corazones, sea lo que lleguemos a vivir de lo que se narra en el libro de Apocalipsis, porque no sabemos lo que podemos llegar a vivir de las profecías que se narran en el capítulo de Apocalipsis, sea lo que se narra aquí, debemos tener siempre la certeza de que nosotros, de que nuestro ser como hijos de Dios, nosotros llevamos el sello de Cristo, ¿vale? Y que estamos preservados, venga lo que venga, para la mayor gloria de su nombre. Llevamos el sello de Cristo y estamos preservados, venga lo que venga, para la mayor gloria de su nombre, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si como creyentes debemos vivir a la luz de la vida de Jesús, y lo hacemos, ¿verdad? Y queremos hacerlo. También debemos, en igual medida, vivir a la luz de los acontecimientos que se narran aquí, en el libro de Apocalipsis. Porque ¿hasta qué punto nuestra espiritualidad y relación con el Señor se verán afectadas si relegamos a un segundo plano la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? ¿Hasta qué punto? Y se puede ver muy afectada y muy mermada nuestra espiritualidad cotidiana si renegamos, renegar no es la palabra, bajamos de sitio, ¿vale? No me sale ahora la palabra, bajamos de lugar el Apocalipsis y lo hacemos como a un lado, por temor, porque no entendemos, por 1000 cosas, ¿de acuerdo? Eso es así. ¿Hasta qué punto nuestra espiritualidad y relación con el Señor se verá afectada si relegamos a un segundo plano la escatología, que es lo que ha de venir, y su anhelo porque ésta se cumpla? Y su anhelo porque si queremos que se cumpla la palabra de Dios en Apocalipsis, debemos anhelar que se cumpla toda. La escatología es parte fundamental y vinculante de la vida del cristiano, porque necesitamos vivir continuamente también a la luz de las advertencias y exhortaciones que el Señor da en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Necesitamos conocer y recordar cuál es el destino de los malos, que no se nos olvide. Dónde se traza la línea del Señor, que la hay, y las consecuencias de estar a un lado o a otro. Y todo eso nos lo dice el libro de Apocalipsis. Pero sobre todo, y con esto concluyo, conocer y recordar continuamente que existe ya, que se ha hecho realidad, nuestro nuevo comienzo. Amén.